Pensando en esto, mis amados, quiero invitarles que se ubiquen conmigo en el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 20. Vamos a ubicarnos allí. Les pido a todos que con mucho respeto, con gran silencio, atendamos a esta palabra que vamos a leer a continuación. Amén. Muy bien, miren lo que dice la palabra del Señor. Voy a leer para todos despacio, fuerte y claramente. Lucas 20, versículo 9 al 18. Dice así: comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también golpeado y afrentado le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizá cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores, al verle, discutían entre sí, diciendo: este es el heredero. Venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Pero él, mirándolos, dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Amén. ¿Qué tal si oramos al Señor? Padre, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza solamente a ti. Señor, gracias por este lugar, por este momento en el que podemos reunirnos para escuchar tu voz, para recibir tu palabra y para ser edificados en la fe. Te ruego, Cristo Jesús, úsame. Señor, en verdad, úsame como un instrumento para la gloria y honra de tu hermoso nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, damas y caballeros, a través de este pasaje quiero compartir hoy una enseñanza que he llamado rendirle cuentas a Dios. ¿Cómo se llama este mensaje? Rendir, mire que está solo, dígale, rendirle cuentas a Dios. Yo no estoy seguro, pero creo que pocas veces muchas personas pensamos en esta verdad. ¿Cuál, pastor? En rendirle cuentas a Dios. ¿Sabe usted que la Biblia declara que todos rendiremos cuentas a Dios? Mire, el que está solo, dígale, usted le rendirá cuentas a Dios. Acuérdese de la esposa brava que le dice al esposo: pero hay un Dios que todo lo ve. Ojo, todos rendiremos cuentas a Dios. Así se llama el mensaje de esta noche: rendirle cuentas a Dios. Rendirle cuentas a Dios. Y voy a decirle lo siguiente, escuchen. En el año de 1998, repito, en el año de 1998, le hicieron la entrevista a un hombre llamado Marilyn Manson, o en español Marilyn Manson.
Este hombre ha sido un cantante, autor y productor musical estadounidense, que de hecho canta y produce música muy heavy o música pesada. En muchos de sus conciertos hay actos y símbolos de carácter satánico. Y en alguna ocasión se declaró abiertamente opositor y enemigo del cristianismo y de la religión organizada. Cuando le preguntaron acerca de la muerte, el hombre con sonrisa en sus labios dijo que lo mejor que le puede pasar el día de su muerte es que no tendrá que ver cara a Dios, sino que irá derecho al infierno. Palabras completamente necias. Porque por un lado es cierto que rechazar a Dios es condenarse al infierno. Pero por otro lado es falso que no le verá la cara a Dios. Porque todo ser humano estará frente al trono del Señor para rendir cuentas de lo bueno o de lo malo. Y en ese trono, delante del Creador, recibirá una sentencia para vida o una sentencia para muerte. Pero todos los seres humanos, cada persona en el mundo, tendrá que rendirle cuentas a Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? En el Evangelio de Mateo, Jesús se atrevió a decir que incluso de cada palabra que sale de nuestra boca, sea buena o sea mala, daremos cuenta en el día del juicio. Hace un tiempo atrás fui a la notaría del municipio. Pregunté por un registro en particular. De inmediato, el que estaba de turno entró a un cuarto donde hay unas estanterías con unos archivos o unos folios, y por allá de un rincón sacó uno, abrió la página tal, y ahí estaba el registro que yo necesitaba. Cuando vi esto pensé, Dios mío, si en la tierra tienen registros de lo que ha pasado con nuestra vida, de cuándo nacimos, dónde nacimos, a qué hora nacimos, ¿será que en el cielo no tienen registro de cada acción tuya, de todo lo que has hecho en la tierra? La respuesta es sí, por supuesto que sí. Y Apocalipsis dice que en aquel día delante del trono los libros serán abiertos. Y cuando tú lees te preguntan, venga, un momentico, ¿cuáles libros? Aparte del libro de la vida, el texto habla que los libros serán abiertos y aquellos libros registran las obras de los muertos grandes y pequeños. Es decir, mis amados, cada ser humano sobre la faz de la tierra tendrá que rendirle cuentas a Dios. ¿Están conmigo? Díganme amén. Pensando en esto, ojo, ubíquense conmigo. En el texto que leímos, Jesús le está contando una parábola, una historia a sus discípulos, a la gente del pueblo y también a los sacerdotes y fariseos que estaban ahí. Y la historia que cuenta Jesús dice que un hombre plantó una viña. Paren ahí. La palabra viña podemos entenderla como huerta. Solo que la huerta de los judíos eran viñedos. Era una huerta en la que sembraban la mata de uvas o la vid. Viñedos. ¿Y para qué tanta uva en Israel? Para producir vino.
Entonces, el hombre plantó una huerta, así lo podemos entender nosotros. Lo que pasa es que nuestra huerta no es de uvas, nuestra huerta es de arracacha, yuca, papa, y tomate, y cebolla, y cilantro. Pero la del judío es de uvas. ¿Okay? Dice Jesús que un hombre plantó una viña y que luego decidió arrendársela. Ojo con esto, no la regaló, tampoco la vendió, la arrendó a unos labradores y se fue durante un tiempo, pero después regresó y mandó a uno de sus siervos para que los labradores que tenían arrendada la viña le entregaran las utilidades. ¿Se entiende el término? Las utilidades, lo producido, el arriendo de la viña. Mas cuando el siervo fue a cobrar el arriendo, a recibir las utilidades, los labradores malvados lo golpearon y lo mandaron con las manos vacías. No queremos pagar nada, no vamos a dar nada del fruto de esta viña. Y dígale a su señor que no espere nada de nosotros, esta viña nos pertenece. Así que después el señor de la viña manda un segundo siervo, pero a este segundo siervo también lo maltratan y lo envían con las manos vacías. Dice el texto que el dueño de la viña manda un tercer siervo, pero a este, maltratándolo, sacándolo de la viña, lo mandan con las manos vacías. El dueño de la viña se pregunta: ¿qué voy a hacer? Estos descarados, yo no les regalé la viña, ni se las vendí, se las estoy arrendando para que la administren y me den las utilidades, los frutos de la viña. Ya sé qué voy a hacer. Ya no les voy a mandar siervos, criados, les voy a mandar a mi hijo, porque apenas se den cuenta que es el heredero, el dueño de todo, por yo ser su papá, lo van a respetar. Y efectivamente el dueño manda a su hijo, pero ¿qué pasó? Los labradores entre ellos maquinan, piensan y planean matar al hijo. Posiblemente los labradores pensaron: si el hijo viene a reclamar el fruto de la viña, seguramente el dueño se murió y él como heredero va a reclamar también su viña. Matémoslo y ahora sí nos quedamos por completo como dueños de esta huerta. Y efectivamente mataron al hijo del dueño. Y Jesús pregunta: ¿qué le hará el dueño de la viña a estos labradores? Y responde el mismo Señor: pues los destruirá y les quitará la viña y la entregará a otros. Y concluye Jesús que ¿no habéis oído lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores vino a ser la piedra del ángulo. Tremendo lo que dice el Señor. Vino a ser la piedra del ángulo, y todo el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien cayere esta piedra será desmenuzado. Esta parábola, cuando Jesús termina de contarla, los fariseos y los sacerdotes entendieron que Jesús la había contado para referirse a ellos, para referirse a su mal manejo del pueblo de Israel como autoridades religiosas. Y cuando uno busca entender, busca el significado de la parábola, los comentaristas bíblicos siempre lo han expresado de esta manera: la viña es el pueblo de Israel. ¿Es quién? Es el pueblo de Israel. Los labradores son los sacerdotes, los fariseos, pero incluso el mismo pueblo en general. Ellos son los labradores, a quienes se les entregó una tierra, la tierra prometida, a quienes se les entregó un pueblo para orientar y llevarlo hacia Dios. El dueño de la viña
es Dios, el Padre. Los siervos que van a recibir el fruto, a cobrar la renta, son los profetas del Antiguo Testamento. Y el hijo del dueño de la viña es Jesucristo, el Señor. ¿Ven? Y los fariseos entendieron, dice la parábola por nosotros. Nos está acusando de labradores malvados que no damos fruto y por lo tanto el dueño de la viña nos va a castigar. Oiga, y se enfurecieron más. Se enojaron tanto que ahora sí buscaban la manera de aprenderle, arrestarlo e incluso de matarlo. Ahora, esta parábola sigue siendo pertinente para hoy. Es decir, esta historia sigue siendo tan útil para hoy como lo fue ayer. ¿Por qué? Porque hoy sigue esta parábola teniendo aplicación para la iglesia. ¿Para quién? Para la iglesia. Es que la iglesia es ahora el pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Mis amados, el pueblo de Dios hoy en la actualidad ya no es Israel, es la iglesia. Y yo quiero abrir un paréntesis aquí, porque yo sé que por años nos enseñaron a bendecir el Israel terrenal. Y se volvió en muchos cristianos una idolatría con Israel. Yo conozco cristianos que idolatran a Israel y bendicen a Israel, y no importa si Israel mata niños, acribilla mujeres, bombardea ciudades, es el pueblo de Dios y lo bendigo. Pero si tú lees Romanos 11, Gálatas 4, Efesios 2, Pablo dice que el pueblo de Dios ahora es la iglesia, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno solo. Y que ese pueblo es de la fe de Abraham. De manera que el que tiene fe en Cristo es verdadero descendiente de Abraham, verdadero israelita, verdadero pueblo de Dios. Dios no tiene dos pueblos. Dios no tiene como pueblo a la iglesia y como pueblo a Israel en el Medio Oriente. Se contradeciría a Dios. Tiene un pueblo en el Medio Oriente que no quiere nada de Jesús, que se burla de Jesús, que escupe a Jesús, que rechaza a Jesús. Ese no puede ser el pueblo de Dios. Dios no puede tener un pueblo que no lo quiere a Él y por otro lado a una iglesia que proclama a Cristo, porque serían dos pueblos de Dios en total contradicción. Los judíos detestan el cristianismo y la iglesia idolatra a Israel. El verdadero Israel en la actualidad es la iglesia. Ese es el verdadero Israel. Todos los que creen en Jesucristo son descendientes de Abraham por la promesa. Gálatas 4. Nosotros somos el verdadero Israel, el verdadero pueblo de Dios. Y en esta iglesia caben los judíos que creen, los gentiles que creen, los griegos que creen y todo el mundo que decida creer en Jesús. ¿Están conmigo, sí o no? El verdadero pueblo de Dios es uno. Lo llaman iglesia. Y para ser parte de ese pueblo hay que creer en Jesucristo como el Hijo de Dios. ¿Están conmigo, sí o no? Es así. Totalmente. Y como iglesia que habita en toda la tierra, no necesitamos apegarnos a la cultura de un pueblo geográfico, como los judíos. Mire, es curioso, todavía sigo con el paréntesis. Hoy existen muchos cristianos judaizantes que se visten como judíos y practican fiestas de judíos. Los cristianos que hacen eso no entendieron a Pablo. Les faltó entender la teología del apóstol Pablo. Porque hoy la iglesia que habita en toda la tierra por medio de la fe en Jesús
no tiene que renunciar a su cultura. En otras palabras, nosotros somos colombianos. No tenemos que renunciar a nuestra cultura colombiana, a menos que la cultura colombiana vaya en contra de la palabra del Señor, de las ordenanzas de Jesús. Pero de resto no tenemos que imitar cosas de la cultura judía, en ninguna manera. Hace días hablaba con un muchacho que me decía: el nombre de Jesús es incorrecto. Ustedes están adorando a un demonio. El nombre correcto es Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach en el hebreo original. Y qué curioso, porque todos los escritores del Nuevo Testamento, entre ellos apóstoles y discípulos, escribieron en griego, inspirados por el Espíritu Santo. Nunca usaron el nombre de Jesús en hebreo para escribir el Nuevo Testamento. Es decir, el Dios de los idiomas no tiene problema con que tú digas Yeshua en hebreo, o Cristos en griego, o Jesús en español, porque el Dios de los idiomas te entiende en cualquier lenguaje y sabe a quién te estás dirigiendo. Dicho esto, como nuestra cultura es latina, nuestro lenguaje es castellano, podemos decir tranquilamente Jesús de Nazaret. Y el Yeshua que escucha a los hebreos es el mismo Jesús de Nazaret que nos escucha a nosotros. ¿Amén o no? Cierro el paréntesis. Ahora, esta parábola sigue siendo pertinente para la iglesia, porque la iglesia hoy somos el pueblo del Señor. Entonces la iglesia es la viña del Señor. Nosotros que integramos la iglesia somos los labradores, los que servimos y trabajamos en la iglesia. El dueño de esta viña, de esta iglesia, no es el pastor, es Dios. Amén. Es Dios. Los siervos, bueno, son autoridades. Los ministerios constituidos por Jesús: apóstoles, evangelistas, profetas, pastores, maestros. Son los siervos que Dios manda, que para exhortar, para que den fruto. Y el hijo del dueño de la viña es y sigue siendo Jesucristo. Amén. Ahora, me llama la atención porque definitivamente en esta parábola encontramos verdades, o mejor dicho, encontramos razones por las cuales todos debemos rendirle cuentas a Dios. Esta parábola nos permite ver eso. ¿Por qué debemos rendirle cuentas a Dios? Mire que está sola, pregúntele: ¿por qué debemos rendirle cuentas a Dios? Amén. ¿Por qué debemos rendirle cuentas a Dios? Y mis amados, escuchen esto. Vamos a compartir esas verdades de inmediato. Número 1, debemos rendirle cuentas a Dios porque Dios es ¿qué? Dios es dueño de todo. Mire que está solo legal, Dios es dueño de todo. ¿Cuántos creen en esta verdad? Dios es dueño de todo. Ahora, ¿cómo dice la parábola? Mire lo que dice la parábola. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola: un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. El que plantó la viña es dueño de la viña, que para este caso representa a Dios. Dios es dueño de todo. Por eso debemos rendirle cuentas. ¿Cómo así, pastor? Explíqueme mejor. Si Dios es dueño de todo, tú no eres dueño de nada. Entonces, ¿qué soy yo? Tú eres mayordomo. Diga conmigo, mayordomo. ¿Y eso qué significa? Administrador. Tú administras lo que Dios te ha permitido. ¿Y qué me ha permitido Dios? Te ha permitido un cuerpo, una vida. En muchos casos, te ha permitido una familia. Te ha permitido unos bienes. Te ha permitido dinero. Te ha permitido tiempo. Te ha permitido cosas, ministerios, oficios. Dios te ha permitido todo lo que eres, lo que haces y lo que tienes. No eres dueño de nada de eso. El dueño es Dios. Tú solo administras. Por eso
debemos rendirle cuentas a Dios. Un día Dios nos pedirá, ¿qué pasó con lo que nos entregó? ¿Qué hicimos con lo que puso en nuestras manos? Es más, hasta nuestros propios hijos son prestados. ¿Amén o no? Son de Dios. Nosotros debemos administrarlos muy bien. Es importantísimo entenderlo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Administradores de lo que le pertenece a Dios. Ahora, noten el pasaje. Plantó una viña y la arrendó. ¿Qué significa que la arrendó? Lo decíamos ahorita. No se las regaló. Tampoco se las vendió. Se las arrendó. ¿Y qué significa que se las arrendó? Que él sigue siendo el dueño. Que los arrendatarios son los que tienen que administrar, cuidar esa viña y responderle al dueño. Y entregarle incluso un pago, un fruto, una utilidad. ¿Están conmigo, sí o no? Por eso necesitamos rendirle cuentas a Dios. Porque Dios es dueño de todo. De todo. Los sacerdotes y fariseos se enseñorearon de Israel. Interpretaron la ley como a ellos les pareció y guiaron a Israel, al pueblo, por caminos que no los acercaban a Dios, sino que antes los alejaban. En otras palabras, esos líderes religiosos no administraron bien la viña del Señor, lo que Dios les había entregado. Y por supuesto que tendrían que rendirle cuentas a Dios y seguramente saldrían mal librados, porque sus cuentas estarían en desorden, con irregularidades. No administraron bien lo que el Señor les entregó. Mis amados, todo es de Dios. Dios es dueño de todo. Y yo quiero que usted entienda eso. Todo lo que usted tiene realmente no es suyo. Usted es solamente un simple administrador. ¿Están conmigo, sí o no? En algún momento de la historia, los científicos descubrieron la manera de crear vida. Y ante este hallazgo, escribieron una carta y se la mandaron a Dios. En la carta decía: Dios, ya no te necesitamos más. Ahora nosotros mismos podemos crear vida, de manera que podemos continuar con la expansión de la humanidad sobre la tierra. Cuando Dios leyó la carta, pues sonrió y dijo: ve, esta no me la sabía yo. Vea qué interesante, ya pueden crear vida. Así que Dios decide responderle a la carta con un reto. Dios desafía a los científicos y les propone una competencia donde los científicos van a crear vida y Dios va a crear vida. Y al que le quede mejor, ese gana. Cuando se reúnen para la competencia, Dios le concede a los científicos que empiecen ellos creando vida. Los científicos emocionados y con el ánimo de sorprender a Dios, emprenden su obra y comienzan a recoger tierra, la tierra que más puedan para fabricar vida. Y cuando están recogiendo tierra, Dios les dice: un momentico, esa es mi tierra, ustedes fabriquen su propia tierra. El resultado es que los científicos perdieron, porque nadie le gana a Dios y porque, por supuesto, Dios sigue siendo el dueño de todo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dame un aplauso al Señor por eso. Dios es dueño de todo. Es dueño de mi cuerpo, es dueño de mi vida, es dueño de mi tiempo, de mi dinero, de mis hijos, de mi familia, de todo lo que tengo. Soy un administrador y mañana debo rendirle cuentas a Dios. Así como los labradores tenían que rendir cuentas. El dueño de la viña dijo: me desaparecí por un tiempo, pero ya vengo a que me entreguen lo que me deben, a que rindan cuentas de cómo han administrado la viña, a que me den las utilidades. Sin embargo, los labradores no quisieron
rendir cuentas, no quisieron pagar lo que le debían al dueño de la viña, no quisieron entregar las utilidades. Dios es el dueño de todos. Y mire lo que dice el Salmo 24, 1 al 2. Me encanta este pasaje. Mire lo que dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Oiga, de el Señor es la tierra y su plenitud. ¿Qué significa su plenitud? Que todo lo que hay en la tierra, los animales, las plantas, las montañas, los mares, los ríos, la vegetación, los seres humanos, los pueblos, las ciudades, todo le pertenece a él. Por allá dice Ageo que hasta el oro y la plata son del Señor. Amén. Todo le pertenece a nuestro Dios. Por eso usted debe rendirle cuentas a él, porque él va a pedir acerca de su administración. Amén. Número 2, esta parábola nos enseña que debemos rendirle cuentas a Dios porque Dios espera fruto. Digan conmigo: Dios espera fruto. ¿Dios qué? Dios espera fruto. ¿La parábola lo deja ver? Por supuesto. La parábola nos permite ver que cuando Dios le entrega la viña a los labradores, al tiempo lo que espera de los labradores es que le manden, le entreguen ¿qué? El fruto. El fruto. Ahora, cuando hablamos de fruto, que es una palabra que se repite tanto en la Biblia, ¿de qué estamos hablando? ¿A qué se refiere la Escritura con el término fruto? Bueno, la palabra fruto tiene mucho significado. Fruto, entiéndase como producir. Ahora, en este caso, producir algo bueno. Y dicho de otra manera, Dios quiere que tú seas lo mejor, hagas lo mejor, logres lo mejor. Y lo mejor no en términos materiales y económicos, lo mejor en términos espirituales, morales, sociales, relacionales, si vale ese término, éticos. En otras palabras, que tú seas cada vez un mejor cristiano, una mejor hija de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ese es el fruto. Ese es el fruto que el Señor está esperando de ti. Ese es el fruto que Dios está esperando de su iglesia. Gente verdaderamente comprometida con las enseñanzas de Jesús. Que donde antes hubo odio, ahora haya amor. Que donde antes hubo rencor, ahora haya perdón. Que donde antes hubo orgullo, ego, vanagloria, ahora haya humildad. Que donde antes hubo indiferencia, ahora haya servicio. Que donde antes hubo pecado, rebeldía, transgresión, ahora haya santidad, consagración, integridad. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ese es el fruto que el Señor quiere ver. A Dios no le impresiona que mañana diga: Señor, me volví millonario, tomé unas decisiones, hice un curso por internet, me metí a trabajar y gané millones de pesos en muy poco tiempo. Eso no es fruto para Dios. Ahora, Dios te puede dar eso, pero eso para Dios en términos bíblicos, ¿sabes cómo se llama? Añadiduras. ¿Y qué significa eso, pastor? Que las añadiduras no son precisamente importantes. Dios las tiene presente y las quiere dar, pero no es en lo que Dios se concentra. ¿Están conmigo, sí o no? Es el fruto que Dios quiere que demos. Frutos de verdaderos cristianos. Ahora mire lo que dice la parábola. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Y así hicieron con el segundo y con el tercero y hasta con el cuarto, que era el hijo. No dieron el fruto esperado. Dios espera fruto. El dueño de la viña espera fruto. Y el fruto es un cambio. Es una vida rendida a los pies de Cristo.
Es una vida de testimonio cristiano. ¿Están conmigo, sí o no? Es decir, que cada día seas mejor persona, mejor papá, mejor esposo, mejor vecino, mejor ciudadano. Mis amados, ese es el fruto. Ese es el fruto que el Señor espera. Recuerdo que un pastor iba por la calle y se encontró con un actor de telenovela, elegante, bien parecido, atractivo como quien les habla, y cuando el actor se encontró con el pastor, se vieron cara a cara, y el pastor le dijo: yo vivo indignado con su profesión. El actor pregunta ¿por qué? Y el pastor le dice: porque usted como actor, usted solo presenta mentiras. Y aún así la gente lo admira, le pide autógrafo, lo sigue, multitudes se le reúnen donde se encuentre. En cambio yo, como predicador del evangelio, que presento la verdad que salva, la verdad que cura, casi nadie me oye, nadie me sigue, nadie se me reúne como a usted. Y no entiendo por qué. Y el actor sonriendo dice: pastor, es muy sencillo, sé por qué. A ver, cuente. Y el actor dice: lo que pasa es que yo presento la mentira como si fuera una verdad. En cambio usted presenta la verdad como si fuera una mentira. Y mis amados, no le pasó solo al pastor, ocurre con muchos cristianos y están aquí, los puedo ver. Aquí hay hombres y mujeres que presentan la verdad del evangelio como si fuera una mentira, por su mal testimonio, por su rencor, por su murmuración, por su odio, por su ego, por su vanagloria, por su altivez, por su amargura, por su vulgaridad. Y cuando la gente de los barrios, de los sectores, del pueblo alrededor, lo ven, la escuchan, piensan de todo, menos que usted es cristiano o cristiana. Y si usted aún así, con su mal testimonio, se para firme y dice: yo soy cristiano, entonces la gente lo que hace es burlarse del evangelio. Y algunos piensan: el evangelio no sirve para nada. ¿Y por qué piensas así? Porque vean a fulanita, va a la iglesia, se proclama cristiana y su vida es lo mismo. No mejora en nada. Todavía hay cristianos que seguimos presentando la verdad como si fuera una mentira, que no cambia, que no transforma, que no trasciende, que no sirve para nada. Digan conmigo: ay, ay, ay. Es así. Mira que está a su lado, dígale: dé buen testimonio. Dígale: propóngase dar buen testimonio. Dígale así: propóngase dar buen fruto. Dígale: buen fruto. Dios espera fruto. Y por esa razón tendremos que rendirle cuenta a Dios. Porque Dios está esperando algo de usted. Mire que está solo, dígale: Dios está esperando algo de usted. Dios espera algo de usted. Amén. Mire lo que dijo Jesús en el Evangelio de Juan: en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que llevéis ¿cuánto fruto? Poco. Nada. Mucho. En que llevéis mucho fruto. Y al llevar mucho fruto, seremos así verdaderos discípulos de Cristo. Hay que llevar mucho fruto. Dios espera fruto. Por esa razón usted va a rendirle cuentas un día a Él, porque Él está esperando algo de usted. Y seguramente un día que estemos delante del Señor preguntará por el fruto. Así que, mis amados, debemos rendirle cuentas a Dios. Número 3, debemos rendirle cuentas a Dios
Porque Dios castigará al malvado. ¿Dios qué? Castigará al malvado. Ahora, ¿la parábola nos enseña eso? Claro que sí. Mira lo que dice el texto. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? Jesús responde, vendrá. ¿Y qué más? Y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Líbranos, Señor. Así responde uno, líbranos, Señor. Pero el texto está diciendo que Dios castigará a los malvados. Los labradores son labradores malvados. Ahora, ¿por qué son malvados los labradores? Pastor, porque mataron al hijo del dueño. Claro, eso es malvado. Pastor, porque no devolvieron el fruto que esperaba el dueño. Claro que sí. Pero me voy a concentrar por lo menos en 3 cosas. 1, los labradores son malvados porque no aceptaron la voluntad del dueño de la viña. Los acuerdos. Había un acuerdo, pero al final los labradores no lo aceptaron, no lo respetaron. Pasaron por encima de la voluntad del dueño de la viña. ¿Están conmigo, sí o no? Ahora, por otro lado, los labradores son malvados porque simplemente no dieron fruto. No dieron fruto. Y por otro lado, los labradores son malvados porque no reconocieron, no respetaron la autoridad del hijo. El hijo que también es dueño. Y ¿saben una cosa? Nosotros también podemos calificar como malvados. Pastor, ¿cómo así? Claro. Si no hacemos la voluntad del dueño de la viña, somos malvados. Si no damos el fruto que el dueño de la viña espera, somos malvados. Y si no reconocemos, respetamos la autoridad del hijo, somos malvados. Somos malvados. Que de por sí ya nosotros somos malos. La Biblia enseña que el ser humano es malo. ¿Están conmigo, sí o no? Somos malos. Estamos en una condición pecaminosa que nos inclina a la maldad. Y si no aceptamos la voluntad de Dios, no damos fruto y no respetamos la autoridad del Hijo, pues más malos somos todavía. Oye, y es curioso porque esta parábola Jesús la cuenta justo después. Estoy hablando del contexto. Justo después de que los mismos sacerdotes le preguntan al maestro que estaba enseñando en el templo, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esa autoridad? Y Jesús dice, le responderé si ustedes me responden esta pregunta. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Los sacerdotes hacen reunión y piensan, ¿qué responderemos? Si decimos que el bautismo de Juan es de los hombres, esta gente nos va a apedrear porque querían mucho a Juan y estaban convencidos que Juan venía de Dios. Y si le respondemos que el bautismo de Juan viene del cielo, nos va a decir que por qué no le hicimos caso. Estamos en aprieto. Y tremendo como nos sacó una pregunta de doble filo. ¿Qué vamos a hacer? Y entre ellos concluyen, vamos a responderle que no sabemos. Él verá que nos dice, pero no sabemos. Así que, de acuerdo con la respuesta, dicen, Jesús, tenemos la respuesta. Cuando nos preguntan si el bautismo de Juan es del cielo o de los hombres, nuestra respuesta es, no sabemos. Y Jesús le responde, entonces yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto. Ahora, Jesús entendía que los sacerdotes
líderes religiosos rechazaban a Cristo, rechazaban la autoridad de Jesús. Y por eso les contó esta parábola, para mostrarles a ellos que ni siquiera la autoridad del hijo, del dueño de la viña, respetaron. Increíble, hermanos. Y eso también los hacía malvados. Amados, debemos rendirle cuentas a Dios, porque Dios castigará al malvado. ¿Dicen amén? Ve lo que dice Mateo 13, 49 y 50. Así será el fin del siglo. ¿Cómo será? Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hay un castigo para el malvado. Hay un castigo para el que no da fruto. Hay un castigo para el que no hace la voluntad de Dios. Hay un castigo para el que no reconoce, acepta y respeta la autoridad de Jesucristo como Hijo, como el Señor y Salvador del mundo. Hay un castigo. Tuve la oportunidad de hablar en alguna ocasión con un testigo de Jehová. Y menciono testigo de Jehová porque es una doctrina que no cree en el infierno. Y hablé con este personaje sobre el infierno. Y él me respondió que el infierno no existe. Que el infierno es aquí en la tierra, la vida que cada uno labra. De manera que si tú la estás pasando mal, tú estás viviendo tu propio infierno. Yo le respondí, qué infierno tan bacano el mío. Pero yo vivo muy bueno. Ahora, para el testigo de Jehová, el infierno no existe básicamente por dos razones. Uno, porque si Dios es tan bueno, ¿cómo pudo crear un infierno para castigar al ser humano? Porque si Dios es tan bueno, ¿cómo no va a dejar entrar al reino de los cielos al ser humano? Pero ambas concepciones, premisas, argumentos son falsos. ¿Por qué? Porque en primer lugar, Dios no creó el lago de fuego, no creó el infierno para el ser humano. ¿Están conmigo, sí o no? Dios no creó el infierno para el ser humano. Dios creó el infierno, el lago de fuego, ¿para quién? Para Satanás, para el falso profeta, para el anticristo, para los demonios. A propósito, un paréntesis. En películas, en historias, en obras de teatro, nos presentan al diablo como el dueño del infierno. Y nos hacen creer que el infierno es el trono, el reino del diablo. No, todo lo contrario, el diablo le teme al infierno, porque el dueño del infierno es Dios. ¿Están conmigo, sí o no? El que creó el infierno es Dios. El diablo y los demonios huyen despavoridos y tiemblan porque no quieren ir allá, ya que van a ser también atormentados eternamente. El infierno no es ningún reino del diablo, es el destino final de Satanás. Y Dios creó ese lugar para castigar al maligno y a los demonios. De una manita, pastor, estoy ayunando. ¿Y para qué está ayunando? Para que el diablo se convierta. No, el diablo no se va a convertir. Pastor, ¿y por qué no? No sé por qué no, pero el diablo no se va a convertir. Respira otros sentimientos en contra de Dios y de la humanidad, junto con sus demonios. Ahora, el ser humano que va al infierno no va allá porque Dios lo rechazó, va allá porque él rechazó a Dios. Toda persona que va al infierno no estará allá porque Dios lo rechazó, estará allá porque ella rechazó a Dios. Por esa razón estará allá, que rechazó a Dios, porque no quiso hacer la voluntad del Padre, porque no quiso dar buen fruto que esperaba el Señor, y porque no reconoció al Hijo de Dios como su salvación.
Por eso estará en el infierno. Dios castigará a los malvados. Mis amados, por estas razones, y seguramente habrán más, pero voy a dejar así. Por estas razones debemos rendirle cuentas a Dios. Número 1, porque Dios es dueño de todo. Número 2, porque Dios espera fruto. Número 3, porque Dios castigará al malvado. Por esto debemos rendirle cuentas a Dios. Y ojalá que las cuentas que tú y yo le rindamos sean las mejores. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dame un aplauso al Señor, amén. Termino con esto. Voy a terminar así. Hubo una mujer asiática, parte de una historia real. Esta mujer fue conocida popularmente en espacios latinoamericanos como la hermana Betty. Su nombre asiático es otro, pero para los hispanohablantes se tradujo su nombre al español como Betty, la hermana Betty. Fue real. Y la hermana Betty tuvo el privilegio de convertirse al Señor cuando ya era muy adulta. Sin embargo, cuando se convirtió al Señor, lo hizo con toda. Se comprometió con cada átomo de su ser, cada partícula de su cuerpo. Se entregó por completo. Y todo el tiempo le servía a Cristo. Ayudaba a los pobres, visitaba a los enfermos. De lo poco que tenía, sembraba y daba para los necesitados. Por años fue de acá para allá sirviéndole al Señor. Pero en un momento de su vida, la hermana Betty cayó gravemente enferma, a tal punto que quedó postrada en cama, con reumatismo y mucho dolor en los huesos. Así murió. Pero un día, mientras estaba postrada en la cama, un hermano en la fe de la iglesia donde Betty asistía la visitó, oró por ella y entre risas y charlas le preguntó qué ha sido lo más difícil de soportar esa situación, cómo ella ha hecho para soportar ese cambio de haber estado sirviendo al Señor, yendo de acá para allá, ayudando a los necesitados, ahora estar postrada con mucho dolor en una cama. Y la respuesta de la hermana Betty fue enormemente maravillosa. Ella dijo: cuando yo estaba aliviada, yo sentía la voz de Jesús en mi corazón, que me decía: Betty, ve allí, Betty, ve allá, Betty, haz esto, Betty, haz aquello. Pero ahora que estoy postrada en cama, siento que Jesús me dice: Betty, quédate quieta y tose. Y eso es lo que hago. Estoy haciendo la voluntad del Señor. Amado, impresionante la entrega de una persona a la voluntad del Señor. Cuando Betty murió, estoy seguro que en el momento que se encuentre delante del Señor, seguramente Jesús le dirá: bien, buena sierva y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Qué tal si inclinas tu rostro un momento y juntos oramos al Señor? Padre, te damos gracias